Bien, buenos días a todos, bienvenido, tenemos hoy mucha gente conectada. Buenos días, un saludo a todos, espero que escuchen correctamente. Vamos a comenzar con nuestro webinar hoy que está apartado de 9:30 a 10:30 de la mañana con un espacio de aproximadamente 20-25 minutos para las preguntas. Bien, estamos en nuestro webinar, se titula Generando Valor con la Oficina de Proyectos, lo que se conoce como la PMO, la Project Management Office. Bien, de eso se trata nuestro webinar hoy. A continuación voy a presentar a nuestro expositor. El expositor es el ingeniero Carlos González Álvarez. Él es director general de Everit Administradores de Proyectos, ingeniero en sistemas computacionales. Es nuestro director general, tiene un posgrado y una especialización en sistemas de manufactura, en General Motors, un lugar donde él trabajó mucho tiempo para una empresa que era proveedor de General Motors. Es un PMP certificado, Project Manager Professional, también está certificado en ITIL Foundations, la versión 3, y tiene muchos años de experiencia como administración de proyectos, 12 años de experiencia, 6 años como consultor en empresas nacionales e internacionales. Ha sido expositor en temas de gestión de proyectos, en muchos eventos de gran talla, con clientes grandes e incluso en otros países. Bien, no me queda más que dejar al ingeniero Carlos González al micrófono para que lleve a cabo esta presentación de lo que es la oficina de proyectos. Los dejo entonces con el ingeniero. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestro día de hoy. Primero que nada, quiero darles las gracias por estar con nosotros en este webinar. Es un verdadero gusto poder estar con todos ustedes. Tenemos gente de varios países, además de México. Pues eso nos llena de mucha satisfacción poder contar con interés de personas en diferentes localidades y regiones del mundo. De hecho, por ahí teníamos un inscrito de Austria. Entonces, si ya se inscribió, pues muchas gracias por conectarse desde allá. Este tema es bastante interesante y esta es la agenda que vamos a estar revisando a lo largo del día de hoy en respecto a la oficina de proyectos, y quiero que especifiquemos de manera muy clara el objetivo de esta pequeña charla. Y el objetivo primordial es que ustedes identifiquen de manera clara qué es una oficina de proyectos, cuáles son las principales funciones que tiene una oficina de proyectos dentro de una organización, y cuáles son los pasos o elementos que deben de considerar para implementar una oficina de proyectos de manera exitosa. Entonces, a lo largo de estos últimos años hemos ayudado a muchas organizaciones a implementar oficinas de proyectos y hemos identificado algunos elementos que son críticos para poder generar valor. Entonces, vamos a empezar la charla con una explicación del contexto acerca de qué es la estrategia y de lo que son los eslabones de la ejecución de la estrategia en una organización, porque precisamente una oficina de proyectos debe de ayudar a generar ese valor estratégico hacia una organización. Ahorita vamos a ver qué implica. Vamos a hablar acerca del entorno mundial. Hay un estudio que emitió el PMI y que acaba de liberar los resultados acerca del valor que genera la gestión de proyectos y las oficinas de proyectos en organizaciones de todo el mundo. Hay resultados bastante interesantes, muy sencillos y muy concretos de lo que implica el éxito. Vamos a ver eso. Vamos a ver cómo reducir esa brecha, qué se necesita hacer en una organización para ayudar a generar un verdadero valor de cumplimiento de la estrategia. Y vamos a entrar en la segunda parte de nuestra sesión, ahora sí, de manera directa, de qué es una oficina de proyectos y de qué forma se puede implementar de manera exitosa. Y para comenzar, quiero que partamos de la siguiente definición de lo que es la estrategia. La oficina de proyectos, los esfuerzos de gestión de portafolios y la gestión de proyectos no tendrían sentido si no tenemos siempre pensando de manera clara lo que significa la estrategia dentro de la organización. Entonces, quiero que por favor tengan en cuenta esto y me voy a permitir leerlo porque sobre todo esto va a versar el resultado y el valor que genera la oficina de proyectos. Y de acuerdo a John Potter, que es un experto en el área de
estrategia en las organizaciones, que fue un profesor muy reconocido, que se llama John Kotter, dice que la estrategia debe ser vista como una fuerza, y por favor subrayen dinámica, que constantemente busca oportunidades. Ese es el segundo elemento importante, una fuerza dinámica que busca oportunidades, que identifica iniciativas, que la capitalizan y que se encarga, fíjense, de ejecutarlas de manera rápida y efectiva. Entonces, este trasfondo de la estrategia nos va a ayudar a comprender cuál es el propósito de la oficina de proyectos y cuál es la verdadera intención. Y es ahí donde tenemos que empezar a pensar, a ver cómo es que realmente nuestra oficina de proyectos o la oficina de proyectos estamos pensando que genere valor. Nos hemos dado cuenta que en muchas organizaciones, y sobre todo organizaciones que son transnacionales, está como muy de moda el decir que se cuenta con oficinas de proyectos, ¿no? Y que las oficinas de proyectos cumplen con un rol de estandarización, ¿sí? Pero que se enfocan tanto en estandarizar que pierden de vista el verdadero propósito de una oficina de proyectos. Y es ahí en donde tenemos que empezar a ver la forma en la que verdaderamente ayuda y contribuye a la planeación estratégica y los indicadores estratégicos de una organización. Fíjense que en los otros webinars que hemos dado, hemos hablado del valor que genera la gestión de proyectos. Y hay 5 niveles en los que genera valor. El nivel 1 es en el cual pues nada más se mide como resultado de una evaluación subjetiva de nuestro cliente, tanto interno como externo. No sabemos si lo estamos haciendo los proyectos bien o mal, o los estamos ejecutando de una forma o de otra. Simplemente nos evaluamos basados en la forma en la que nos está retroalimentando nuestro cliente, que puede ser subjetiva, ¿no? Entonces eso no es una gran forma de medir la gestión de proyectos. El segundo nivel de la generación de valor es evaluar el cumplimiento de la metodología, ¿sí? Y este es en donde, fíjense, caen más del 80% de las organizaciones que hemos tocado, tanto en México como en Centroamérica, en estos aspectos. Se enfocan tanto en establecer modelos y metodologías que pierden, de hecho, el enfoque hacia la obtención de resultados reales. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que me sucedió a mí cuando trabajé para General Motors, en donde me dedicaba a llenar formatos y a llenar procesos, y no les ve ningún propósito, entonces se convirtió en un esquema burocrático. Este segundo nivel pues, de generación de valor es establecer la homologación o estandarización per se, pues no, realmente no genera valor. Entonces pasamos al tercer nivel de valor de la gestión de proyectos, que es en donde nos preocupamos porque los proyectos cumplan el tiempo, el costo y el alcance, ¿de acuerdo? Entonces estamos tan enfocados a que logren cumplir el tiempo, el costo y el alcance que perdemos de vista la toma de decisiones, el para qué es el proyecto. Pues no nos enfocamos en ver cuál va a ser el impacto real en la organización. Si nos piden una implementación de un ERP, pues implementamos el ERP, no nos importa si realmente contribuye a disminuir los tiempos operativos o mejorar la rentabilidad de la organización, o implementar una nueva línea de producción, o un cambio en la línea, o un nuevo proceso, o inclusive la implementación de sistemas de calidad per se, si los vemos como un medio y no como un fin en sí mismo y no como un medio, pues se vuelven complejos. Entonces ese tercer nivel de generación de valor de la gestión de proyectos pues pierde la razón de ser. Somos muy buenos haciendo, pero no cumpliendo el objetivo del proyecto. En el cuarto nivel de la generación de valor está el cumplimiento del objetivo del proyecto. Ahora sí, nos preocupamos, a lo mejor no somos tan rentables relacionados con cómo estamos midiendo o qué tan limpios somos en ejecutar el tiempo, el costo y el alcance de los proyectos, pero sí nos preocupamos porque al final de ese proyecto miramos el resultado. Si dijimos que ese ERP nos tenía que ayudar a reducir un 20% los tiempos de atención, incrementar la satisfacción del cliente en un 15%, disminuir los retrabajos, etcétera, entonces los proyectos se están enfocando a cumplir el objetivo, a pesar de que no siempre salgan en tiempo o en costo. Este cuarto nivel de la generación de valor se enfoca más hacia cumplir el objetivo, no siendo tan pulcros o tan ordenados en la forma en la que ejecutamos. Y el quinto nivel de generación de valor es que cumplamos el tiempo y que cumplamos el costo, que cumplamos el alcance, pero al mismo tiempo cumplamos realmente el objetivo del proyecto. Y es ahí en donde la oficina de proyectos empieza a cobrar sentido y una relevancia muy importante. Entonces, ¿cuáles son los eslabones que debemos de perseguir como nosotros o administradores de proyecto, o administradores de portafolio o administradores de la oficina de proyecto? Es ayudando a identificar el valor que generamos a través de 3 eslabones muy importantes. El primer eslabón, que es la planeación estratégica, esa nosotros no la definimos, de hecho, como lo vamos a ver más adelante,
La oficina de proyectos puede ayudar inclusive a definir el rumbo y la estrategia de la organización, buscando apoyar a la alta dirección a que se centre en aquellos elementos que le generan una mayor rentabilidad, tanto en lo económico, recursos humanos, técnicos, innovación, etcétera. Entonces, esta primera eslabón es muy, muy importante que se tenga en cuenta una vez que se tenga considerada o esté operando una oficina de proyectos. Pero esto normalmente lo define la alta dirección, que la entrada son como la misión, la visión, el rumbo que es la organización, y la salida principal, como lo vemos ahí en ese embudo, pues son los indicadores y metas estratégicas. El problema, y seguramente ustedes lo habrán notado, es que una vez que se genera una planeación estratégica, al final salen muchísimas iniciativas, ¿ok? Muchas iniciativas que la intención es que ataquen esos indicadores, pero no todas esas iniciativas las podemos ejecutar o porque no tenemos todos los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para ejecutarlos. Es ahí en donde el segundo eslabón de la generación de valor es bien importante. Ese segundo eslabón se refiere a ayudar a seleccionar los proyectos correctos, lo que se conoce como la gestión de portafolio. Y la intención, una de las intenciones muy importantes de la oficina de proyectos de alto nivel, porque ahorita vamos a ver algunos niveles de madurez, es ayudar precisamente a que la organización elija los proyectos que son los más correctos, o como dicen por acá en mi rancho, los más mejores, para poder atacar esos indicadores estratégicos. Y piénsenlo así, una vez que definen las metas estratégicas, imagínense, salen 100 iniciativas. Esas iniciativas son las que entran a este segundo funnel, en donde a través de esta gestión de cartera o gestión del portafolio, la oficina de proyectos se va a encargar de elegir aquellas iniciativas que costo-beneficio son las más rentables para nuestra organización. Y si estamos hablando de que no es una organización con fines de lucro, sino más bien es gobierno o organizaciones sin fines de lucro, aquellas iniciativas que con el costo y la inversión que se le va a dedicar en tiempo, en dinero, esfuerzo, nos va a ayudar a cumplir esas metas que tenemos como parte de nuestra organización. Y eso va a ser bien importante. Entonces, ese segundo nivel, si se dan cuenta, ¿cuál es la entrada de este segundo funnel? Van a ser todas las iniciativas que se tengan. Hemos tenido clientes que tienen más de 100, 200 iniciativas dentro de sus organizaciones, pero nada más pueden ejecutar 50, ¿no? O un cierto porcentaje de ellas. Ese proceso es muy ordenado y nos va a ayudar a que la organización trabaje de manera inteligente, no que nos llenemos de proyectos, sino que nos dediquemos y nos enfoquemos nuestros esfuerzos en aquellos que nos generan la mayor rentabilidad o el impacto en nuestras metas estratégicas. Y por ahí hay un concepto bien interesante que se llama los proyectos mascota, ¿no? Los proyectos mascota son aquellos que define alguien que se deben de hacer normalmente alguien de alto nivel o poder dentro de la organización, pero que tienen un impacto muy pobre o prácticamente nulo en los indicadores estratégicos y que nos está desviando de la atención de proyectos que son más estratégicos. Entonces, si dan cuenta, si definimos bien el rumbo de la organización a través de los indicadores estratégicos claros, y eso es algo bien importante, tienen que ser claros y cuantificables. ¿Por qué? Porque si a través de eso ayudamos a seleccionar los proyectos que nos generan el mayor valor, que es el segundo nivel, entonces, en el tercer nivel, ahora sí, fíjense, y hasta el último nivel está la parte de gestión de proyectos. La gestión de proyectos se tiene que enfocar a que las iniciativas que entraron en nuestro funnel de proyectos se hagan proyectos autorizados, como lo ven ahí, pero su entrada en esos proyectos autorizados, y ahora sí, dense cuenta, cada proyecto nos tenemos que encargar de cumplirlo de manera adecuada, de manera eficiente, y al poder evaluar su objetivo, cumplirlos de manera eficaz. Entonces, es algo bien importante ustedes como tomadores de decisión, como administradores de proyecto, responsables de las oficinas de proyecto, tienen que evaluar dos cosas bien importantes de sus proyectos. Primero, ¿somos eficientes en la forma en la que los ejecutamos? Y segundo, ¿somos eficaces en la forma en la que los planteamos? ¿Y a qué nos referimos con estos dos aspectos? Que es aquí en donde hablamos de los eslabones de la generación de valor. Si ustedes eligen y son muy buenos ejecutando proyectos y cumplen tiempo y costo y alcance, pero no tienen impactos en su planeación estratégica o no miden los resultados a posteriori, una vez que los proyectos concluyen, entonces no estamos siendo eficaces. La eficacia se consigue buscando y evaluando el impacto que tuvo ese proyecto una vez que finalizó. Y ese es uno de los propósitos principales de las oficinas de proyectos, ayudar a definir el rumbo, ayudar a maximizar la inversión y tercero, ayudar a ejecutar los proyectos de manera eficiente y eficaz. Entonces, estos tres elementos son los que tienen ustedes que evaluar dentro de su organización para determinar si realmente estamos entonces ejecutando nuestro elemento de gestión
proyectos de manera adecuada. Y para esto le voy a pedir a Francisco que por favor nos lance la primera encuesta que les quiero hacer para saber cuántos de ustedes entonces cuentan con una oficina de proyectos. Entonces, Paco, por favor, ayúdame a lanzar esta primera encuesta y les pido por favor a todos que respondan a esta pregunta relacionada con si en su organización cuentan con una oficina de proyectos. Por favor, vamos a dar unos segundos, la respuesta es muy sencilla, sí o no. Entonces, contesten desde su perspectiva y dentro de su organización si tienen o cuentan con una oficina de proyectos. ¿De acuerdo? Por favor, contesten y vamos a ver qué resultados tenemos respecto a esta encuesta. Muy bien, si se dan cuenta, el 42% de ustedes contestó que tenían una oficina de proyectos, ¿de acuerdo? Contra un 58% que contestó que no. Vamos a evaluar entonces ahora algunos entornos que hacen indispensable la forma en la que se genera o por qué se hace indispensable la parte de la oficina de proyectos y cómo manejarla. Entonces, por favor, Francisco, quitemos los resultados de las encuestas y vamos a pasar al siguiente tema, que es ¿qué implica gestionar una oficina de proyectos y sobre todo cuál es la necesidad de la que nace una oficina de proyectos? Y fíjense que nos hemos dado cuenta que aquellas organizaciones que tienen proyectos estratégicos muy desastrosos, ¿sí?, que son tan estratégicos, tan importantes, pero no logran el resultado a tiempo o en costo, o no logran cumplir el objetivo, pues entonces es cuando empiezan a plantearse la necesidad de determinar si realmente necesitan una oficina de proyectos, o lo que ellos piensan que es una oficina de proyectos. Y para ver eso, les quiero mostrar una encuesta que generó el PMI el año pasado, en la cual evalúa cuál es el resultado es el Producto Interno Bruto mundial en los próximos años. Y ahí se dan cuenta que después de la debacle que hubo del 2007 al 2009, pues prácticamente la economía se ha venido estabilizando y estancando porque no son los niveles de crecimiento que estaríamos esperando generar. De hecho, hay revisiones importantes a nivel mundial en donde se espera que el nivel o los niveles de crecimiento de las organizaciones y de los países a nivel mundial esté por cerca del 3% o apenas sobrepasando el rango del 3%. ¿Qué es lo que pasa entonces con esto? Lo que pasa con estos elementos, ¿sí?, y basado en este estudio que emitió el PMI, que lo acaban de liberar hace apenas algunos meses, está calientito prácticamente, en este estudio que se llama Capturing the Value of Project Management, determinan que, fíjense, y esto es uno de los grandes drivers dentro de las organizaciones para implementar una oficina de proyectos. Identificaron que por cada $1,000,000 que una organización invierte, o tradúzcanlo a su moneda, ¿no?, por cada millón o de quetzales, o de pesos, o etcétera, si por cada millón que invierten en proyectos se van a la basura 109,000, o sea, prácticamente un 11% de las inversiones que hacen en iniciativas y proyectos no generan valor, ¿sí? ¿Y a qué se debe esto? Pues prácticamente, y ahorita lo vamos a ver, por ciertos elementos que hacen determinados elementos que no ayudan a generar eso. Y fíjense, en ese mismo estudio se evaluó cuál es el porcentaje de proyectos en las organizaciones en nivel promedio, ¿sí?, que tienen proyectos exitosos, ¿ok? Y aquí me gustaría entonces que me dijeran cuáles fueron los elementos que definimos para que un proyecto fuera exitoso. Por favor, láncenlos ahí en el chat. ¿Cuáles son los elementos que dijimos que deberíamos de considerar para que un proyecto fuera exitoso? Que sea rentable, muy bien. Costo, alcance y tiempo, Ricardo nos dice, efectivamente. ¿Quién más? Eficiente y eficaz, excelente, muy bien, José Galvez. Esa es precisamente la importancia de un proyecto. Para que sea exitoso no solamente tiene que cumplir la santísima triple restricción, que es el tiempo, el costo y el alcance, sino que también tiene que cumplir su objetivo, ¿ok? Esos 4 elementos son los que deben de tener en cuenta. Entonces, en este estudio se evalúa cuántos de esos proyectos que ejecutaron las organizaciones, y estamos hablando de organizaciones de todo tipo, estamos hablando de organizaciones de tecnología de información, de manufactura, gobiernos, no lucrativas, financieras, etcétera. Se determinó, fíjense, a lo largo de los años del 2012 al 2015, prácticamente no ha habido mucho cambio. El 64%, o sea, 2 de cada 3 proyectos en las organizaciones en promedio
son exitosas. 2 de cada 3, ¿eso qué significa? ¿Sí? Que pues entonces uno de ellos, pues, o a lo mejor no es eficiente porque no cumple la triple restricción, ¿de acuerdo? A lo mejor terminan el proyecto ya cuando la oportunidad pasó o cuando para los resultados que cuando se necesitaban pues ya no serán viables, el cliente ya no lo quiere o internamente ya no generan el impacto que esperaban. O segundo, ¿no? Logramos generar esos proyectos en tiempo, costo y alcance, pero no medimos realmente el retorno del valor que generó ese proyecto en nuestra organización. Y entonces si dijimos que ese proyecto de implementación de un ERP o de modificación de nuestra línea de producción o el lanzamiento de una nueva campaña de mercadotecnia, etcétera, no está logrando generar esos rendimientos que esperamos, entonces ahí es en donde realmente evaluamos que no está generando valor y es aquí en donde empieza a nacer, ¿sí? Ahora sí que la necesidad de que tengamos un área que ayude a que este porcentaje crezca. Pero ¿qué es lo interesante? Fíjense, en este estudio se determinaron que existían 3 elementos básicos que permitían ayudar entonces a la organización a crecer, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuáles son esos elementos que nos van a ayudar a generar ese valor. Primero, tenemos que ayudar, y estos son parte de los drivers o de los fundamentos que hacen necesaria una oficina de proyectos y sobre los que se basa, es primero tenemos que tener procesos bien establecidos. ¿Y a qué nos referimos? Ahorita vamos a ver entrar en detalle a qué nos referimos con procesos. Segundo, tenemos que ayudar a gestionar el talento. Eso es muy importante, ¿ok? Y tercero, tenemos que ayudar a generar una cultura. Y en estos 3 elementos es en los que debe de poner un especial énfasis la oficina de proyectos, ayudarnos a establecer procesos, talento y cultura dentro de la organización. Y fíjense que dentro de ese estudio, como lo están viendo ahora en su pantalla, si se dan cuenta, dice que las empresas de alto desempeño, ¿cuáles son las empresas de alto desempeño? Las que ayudan a implementar esos 3 elementos básicos de manera ordenada dentro de su organización, logran superar en más de 2 veces aquellas organizaciones que no lo logran con respecto a proyectos exitosos. ¿A qué se refiere? Que si el promedio es de 64%, las empresas que son altamente eficaces en manejar esos 3 elementos están por arriba de este promedio y aquellas organizaciones que no lo tienen están por debajo de ese promedio. Pero ¿qué es lo interesante? Que una de alto desempeño que logra generar esto, entonces logra sobrepasar este porcentaje. Entonces la pregunta es, ¿tienen los elementos y la organización, ya no hablemos de oficina de proyectos, pero tienen los elementos fundamentales y necesarios para poder cumplir estos 3 elementos básicos? Esa es la pregunta que realmente se necesitan hacer. Y si tienen una oficina de proyectos implementada, tenemos que hacer la pregunta es que también estamos evaluando esos procesos. Fíjense que esos procesos obviamente es el talento y esa cultura. Cuando estamos hablando para las organizaciones que ya tienen una PMO bien establecida, deben de tener indicadores que evalúen esos 4 componentes de generación de valor, ¿no? De manera específica. Oye, ¿cuál es el promedio? El promedio de desviación de tiempo de nuestros proyectos, ¿no? Que tenemos en la ejecución. ¿Cuántos proyectos son mascota, no? ¿Cuántos realmente proyectos son los que abonan a cumplir el objetivo? ¿Cuántos cumplen su tiempo, su costo, su alcance? Y lo más importante, ¿cuánto nos están retornando de impacto de valor? Si logramos generar en las oficinas de proyectos que tienen actualmente estos 4 indicadores de manera muy sencilla, podemos evaluar si realmente entonces nuestra oficina de proyectos está generando valor. Entonces, ¿cómo vamos a reducir la brecha para ayudar a gestionar estos 3 elementos y que nuestra oficina de proyectos sea mejor? Primero, tenemos que ayudar a desarrollar talento en las personas. Miren, hay algo que nos hemos dado en más del 80% de las organizaciones con las que hemos colaborado, que ya han sido muchas, hemos administrado más de 100 de pesos en proyectos en el último par de años, nos hemos dado cuenta que el administrador de proyectos que lo asignan como líder de coordinación es normalmente aquella persona que tiene un juicio experto acerca del tema, ¿no? Si es de finanzas, ponemos al financiero; si es de construcción, al arquitecto, al ingeniero; si es de calidad, al ingeniero de calidad; si es de sistemas, pues al ingeniero de sistemas, pero no validamos que tenga las aptitudes necesarias para que pueda gestionar el proyecto. Y entonces es muy bueno haciendo, ¿sí?, el producto, pero no es bueno para coordinar el equipo, para gestionar y balancear las diferentes restricciones del proyecto, cómo generar elementos de comunicación, cómo ayudar a la toma de decisiones a la alta gerencia, etcétera. Y es ahí en donde empezamos a desvirtuarnos, ¿no? Entonces, ¿qué implica entonces la generación de valor a través de estas brechas?
Vamos a ver, el primer elemento es generar procesos, ¿ok? Y cuando hablamos de procesos, ustedes se tienen que centrar en 4 elementos bien importantes que debe de apoyar la oficina de proyectos para que logremos generar valor en estos elementos. Primero, ¿sí? Tenemos que ayudar a la organización a que tenga un nivel de madurez adecuado en la forma en la que gestiona sus proyectos y en la forma en la que gestiona su cartera. Lo que hablamos en el segundo eslabón, que es la gestión del portafolio, y el último eslabón, que es la gestión de proyectos. Y cuando me refiero al nivel de madurez, y fíjense que hemos estado con empresas alemanas, o sea, que tienen subsidiarias aquí en México, en donde, como buenos alemanes, tienen todo bien documentados, tienen los procesos lo mejor que se puede tener, pero el problema es que su gente no lo sabe usar, ¿sí? O porque no están preparados, o porque lo ven demasiado burocrático, o complejo el proceso, porque no están listos. Cuando hablamos de madurez en la gestión de proyectos, es que el proceso y los procesos que ustedes tienen documentados para seleccionar y poder elegir los proyectos correctos, ¿de acuerdo? Y poderlos ejecutar de manera adecuada, estén de acuerdo al nivel de madurez de su gente y de la cultura de su organización. Si estos elementos no se cumplen y los ven meramente como un proceso de llenar formatos y documentarlos para generar una carpeta porque nos van a evaluar en ISO 9000 o nos van a evaluar y nos van a calificar que no estamos llevando el proceso, se desvirtúa y no genera valor. Nos quedamos solamente en el segundo nivel de valor que hablaba inicialmente. Nos encargamos de que nuestra metodología sea rigurosa en el cumplimiento de procesos de documentación y entonces deja de generar de valor real. El segundo elemento que tienen que considerar ustedes para su oficina de proyectos es la forma en la que evalúan su portafolio. Oye, ¿estamos eligiendo los proyectos correctos realmente? Yo sé que siempre va a haber influencias de la alta dirección y por ahí, como dice el dicho, donde manda capitán, no gobierna marinero, pero tenemos que tener la capacidad como oficina de proyectos, en caso de que ya tengamos un nivel de madurez alto, ayudarle a la alta dirección a tomar las decisiones sobre qué proyectos son rentables y cuáles no son rentables en tomar en función de los objetivos estratégicos que toca. El tercer elemento que debe de considerar la oficina de proyectos relacionado con procesos para hacerla fuerte es estandarización, ¿sí? No podemos podemos tener diferentes niveles de rigurosidad, entre comillas rigurosidad, en la forma en la que gestionamos nuestros proyectos y nuestros modelos. Podemos tener proyectos light o proyectos sencillos, proyectos complejos, y dependiendo de qué tantas áreas o interesados o qué tan estratégico sea el proyecto, podemos determinar qué modelo o de qué desviaciones podemos tener, pero no podemos decir que un administrador de proyecto a otro administrador de proyecto, de una área a otra, dependiendo del alcance de la oficina de proyectos, pues estemos hablando de cuestiones diferentes. Tenemos que estandarizar y eso va a ser muy importante. Y el cuarto elemento que deben de considerar ustedes dentro de la parte de procesos, estamos hablando, y esto es importantísimo, esto anótenlo, una oficina de proyectos que no tenga el convencimiento de la alta dirección o que la alta dirección no está convencida de que realmente los procesos que está definiendo están apoyando, se convierte en un pasivo y no un activo para la organización. Y cuando nos referimos a niveles C, es que obviamente en inglés es el CFO, el CIO, el C, etcétera, a eso nos referimos, es que la oficina de proyectos tenga un respaldo total y que estén sobre todo, subrayo, convencidos del valor que genera la oficina de proyectos hacia la obtención de resultados. Y de hecho, algo muy importante que ustedes tienen que considerar es cómo la PMO está ayudando a retornar dinero, esfuerzo, optimización de recursos hacia la organización. Si no tenemos medido eso de manera clara, entonces se va a convertir en un área que es como la grasa, ¿no? Es la grasa que nos ayuda, pues sí, a establecer estándares, pero no nos está ayudando en los procesos a generar verdadero valor hacia reducción de costos. Y eso evalúenlo contra los indicadores que les acabo de comentar. Si el 64% de los proyectos a nivel mundial están cumpliendo los objetivos, la pregunta que les hago en sus organizaciones, ¿cuántos proyectos están cumpliendo esos 4 elementos para considerarse de manera exitosa? ¿Ok? Con respecto al talento, fíjense, con respecto al talento, hay 4 elementos también que una oficina de proyectos debe de considerar para considerarse de alto valor, ¿sí? En la parte de gestión de talentos, y en esa gráfica que están viendo ahí, son los elementos que ha ayudado en las organizaciones a implementar para ayudar a gestionar que los proyectos sean exitosos. Y en la parte de abajo están aquellas organizaciones que no han logrado meter ese indicador contra los que sí lo lograron meter ese elemento y cuál es el resultado en sus proyectos exitosos, ¿no? Entonces vamos a ver esos 4 elementos
que son los que mayor valor generan para ayudar a gestionar el talento de manera adecuada. Y era lo que les comentaba, ¿no? No podemos hablar que tenemos proyectos para ayudar a cumplir los objetivos estratégicos de la organización, no tengamos personas preparadas para ayudar a gestionar los proyectos. Esto es tanto como, es el famoso efecto halo que yo he comentado tantas veces, ¿no? En nuestros webinars anteriores. No porque una persona sea muy buena en su ámbito técnico de expertise o de finanzas o administrativo o tecnológico, va a ser bueno administrando proyectos. Y les voy a confesar algo, a mí me pasó eso. Yo cuando trabajé en General Motors me asignaron un proyecto que debería durar 1 año y medio y debería de costar cierta cantidad de millones de dólares. Y era bueno haciendo en lo que hacía y en construir lo que se nos había pedido, pero como no era bueno administrando el proyecto, pues se nos desvió, se ejecutaron muchos problemas, hubo muchas desviaciones, terminamos un 25% después del tiempo comprometido y nos gastamos otro tanto en ejecutar el proyecto. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para gestionar el proyecto. Una de las labores más primordiales y de primer nivel que debe de generar una oficina de proyectos es ayudar a generar perfiles que sean capaces de gestionar proyectos. Si una oficina de proyectos de un nivel medio con respecto a su madurez no logra y no consigue eso y tiene los mejores procesos y ayuda a generar una buena cultura, pero no genera talento, nos vamos a quedar, ¿sí?, a la mitad del camino. Por eso es bien importante como primer punto dentro de una oficina de proyectos generar un plan de carrera, ¿sí? Generar un plan de carrera no significa que tengamos que hacer idealmente sí, obviamente es generar un perfil dentro de la organización que sea de administrador de proyecto, ¿no? Pero en organizaciones que están implementando una PMO, su nivel de madurez es bajo, o están en esos procesos de tratar de implementarlo, tenemos que definir cuáles son las competencias mínimas que debe tener una persona para que sea capaz de administrar la iniciativa. Perdón. Segundo punto, procesos formales de transferencia de conocimiento. Esto es muy importante. De nada nos sirve que generemos un plan y un plan de desarrollo de capacitaciones si no tenemos forma de evaluar cuál es el rendimiento real que nos está generando. Y esto no solamente aplica para la gestión de proyectos, aplica para cualquier elemento de desarrollo de habilidades. Tienen que determinar ustedes que realmente esas personas están ayudando a obtener ese conocimiento de manera clara y de esa forma están ayudando a generar entonces ese valor. Es a lo que se le llama ahí este proceso formal como acompañamiento, ¿de acuerdo? Que viene en conjunto con este siguiente punto dentro de una función de la oficina, que es ayudar a modular las prácticas de gestión de proyectos. Estamos ciertos, ¿no?, que como parte del ciclo de mejora continua, y esto aplica también en gestión de proyectos, ¿no?, el ciclo de Deming, ¿no?, hacer, actuar, mejorar, también aplica esta parte. Y la gestión de talento nos tiene que ayudar a determinar qué elementos tanto de nuestros procesos que acabamos de comentar como del desarrollo de competencias dentro de nuestro personal nos está ayudando a realmente a cumplir esos 4, considerar que los proyectos son exitosos. Y por último, dentro del talento, el soporte a la generación de patrocinadores activos. Esto es importantísimo, ¿sí? Para todos ustedes que nos están escuchando, ya sean tomadores de decisión o sean administradores de proyecto, un proyecto que no tenga un patrocinador activo para que ese proyecto funcione y se destrabe cuando haya problemas, no va a cumplir su cometido. Tenemos que desarrollar dentro del talento de las personas que se encargan de gestionar las iniciativas, ayudar a generar esos elementos de comunicación y de política interna dentro de la organización que les ayude entonces a obtener ese patrocinio de los tomadores de decisión dentro de la organización. Si logramos cumplir estos 4 puntos en la gestión de talento de una oficina de proyectos, entonces ayudaremos a fortalecer de manera importante esa parte. Y por último, como cuando hablábamos de la consideración de las brechas para lograr generar mayor valor dentro de las oficinas de proyectos, es generar una cultura de beneficios o una cultura de beneficios, que nosotros es como en Evorit la interpretamos. ¿Y a qué nos referimos con respecto a esto? ¿Cómo miden? ¿Cómo miden? Fíjense, en la mayoría también, en más del 80% de las empresas que hemos visitado y hemos dado consultoría en México y en el extranjero, nos hemos dado cuenta que muchas veces los proyectos se consideran terminados una vez que concluyen pues, el alcance definido, se entregan, se hace el cierre del proyecto y no hay una transferencia de la evaluación real del impacto del proyecto hacia la organización a posteriori a través de otra figura como pudiera ser o la misma oficina de proyectos, o el administrador del portafolio, o la alta dirección dentro de la organización. Una oficina real de proyectos, y esto ya estamos hablando de un nivel de madurez muy alto,
ayuda precisamente a evaluar el impacto posterior para ver si realmente tuvieron el impacto que dijeron que deberían de tener una vez que el proyecto se concluyó. Hemos tenido, por ejemplo, un cliente de la industria financiera en donde nos decía que ellos habían decidido invertir una gran cantidad de recursos económicos, financieros, humanos y técnicos para ayudar a que un proyecto les iba a ayudar a generar ingresos anuales de cerca de más de 100 millones de pesos, ¿no? Anuales. Pero, pues ellos nada más dijeron eso, pero nunca evaluaron realmente qué tanto les estaba obteniendo después de un tiempo. Y después de que evaluaron el resultado real y los tiempos y los recursos que le estaban dedicando, se dieron cuenta que ni siquiera el 20% llegaron del resultado esperado después de 2 años de haberse implementado el proyecto. Entonces, eso es algo que tienen que generar ustedes dentro de sus oficinas de proyectos, que es cómo su oficina de proyectos está generando un valor para hacer que se cumplan los 3 eslabones de la generación de valor que vimos al inicio. Una verdadera oficina de proyectos se preocupa, y fíjense, esta es la palabra clave, porque la estrategia, que es el primer eslabón, se cumpla. Todo lo demás que hagamos como oficina de proyectos, que los procesos, que el talento, que la generación de cultura, si lo hacemos bien, pero no tiene impacto en la estrategia, entonces la oficina de proyectos no está generando valor. Y ese es el primer punto. Tenemos que comprender que la oficina de proyectos no es un modelo de cómo hacer la gestión de proyectos. Estamos poniendo a la oficina de proyectos como un elemento de impacto real específico para el cumplimiento. Y hay una estadística muy interesante que habla que aquellas organizaciones que implementan una oficina de proyectos logran cumplir más del 80% de sus estrategias después de una ventana de tiempo de 1 año. Entonces, la pregunta para aquellos que contestaron que tenían oficinas de proyectos es, ¿en sus organizaciones están logrando que entonces más del 80% de los indicadores estratégicos de la organización o de su área, porque podemos hablar que hay una oficina de proyectos que puede ser a nivel área funcional o gerencia o dirección o a nivel corporativo? Entonces, de acuerdo al alcance que tenga su oficina de proyectos, la pregunta será, ¿están logrando cumplir esos objetivos estratégicos? Y si no, entonces habrá que evaluar en dónde nos estamos quedando para generar ese valor, ¿no? Y tercero, dentro de la cultura y beneficios, ¿cómo estamos alineando esos proyectos y programas a la estrategia? Si no logramos entonces hacer esos procesos de alineación en esa generación de una cultura de beneficios, la oficina de proyectos se va a quedar como un buen aparador, en donde vamos a tener trofeos, en donde nos vamos a vanagloriar de que nuestros proyectos, pues sí, salen en tiempo y en costo, pero la pregunta real es, ¿la PMO está ayudando a generar impacto, un verdadero valor hacia la organización? Y ese es ahí donde tienen ustedes que evaluar entonces el resultado de su organización. Y para entender esto, les voy a poner este ejercicio. Por favor, quiero que pongan atención. Miren, tenemos la Gran Muralla China, ¿no? La Gran Muralla China que tiene una extensión de 8.850 kilómetros de longitud. Se tardó en construir, esto es un proyecto largo, ¿verdad? Para aquellos que dicen que tienen proyectos que son largos, yo creo que sale de toda magnitud, 2.000 años para construirse, y se calcula que cerca de 2 millones de personas estuvieron involucradas en su construcción, ¿no? Hay un mito que dicen que es la única construcción que se ve desde la Luna, eso no es cierto, pero por eso de todos modos la pusimos. Ahora quiero que por favor me respondan a la siguiente pregunta. Por favor, ahí en sus chats, ¿la Gran Muralla China fue un proyecto exitoso? ¿Qué opinan? Con esa información que les acabo de dar, ¿qué me dicen? ¿La Gran Muralla China fue exitosa? Adelante, por favor, contesten en el chat, un sí o un no, simplemente. Asael dice que no. ¿Qué opinan los demás? No. Muy bien, todo. Por ahí hay uno que dice, John Gutiérrez, que sí, ok. Frank, que sí. Sí, ok. Ahora, pregunta, caballeros, damas, caballeros, ¿saben cuál es el objetivo de la muralla china? Esa sería más bien la pregunta importante, ¿verdad? De hecho, esta pregunta es capciosa. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cuál era el propósito de la muralla china? Si el propósito de la muralla china era protegerse de las invasiones mongoles, ¿lo habrá conseguido? Parece ser que sí. Al parecer los historiadores dicen que, ¿cómo se llama? Que ese proyecto sí sirvió para eso. Si era para impedir la migración de la población, creo que también eso lo cumplió.
Si era para tener una atracción turística, pues yo creo que también fue exitosa en ese sentido, pero ahora la pregunta era, ¿tenían contemplado tardarse ese tiempo en tener tantos recursos involucrados y tener ese impacto? O si el objetivo era hacer que la construcción fuera visible desde la Luna, porque los chinos ya estaban pensando en empezar a hacer turismo extraterrestre, ¿no? Entonces, eso es importante, eso es algo bien importante que tienen que considerar ustedes una vez que determinan cómo como oficina de proyectos están ayudando a generar valor. Y este segundo elemento, ¿reconocen ese edificio? ¿Qué es ese edificio? Contéstenme por chat. ¿Qué es ese edificio? ¿Quién lo reconoce? ¿Y dónde está? Díganme, ¿qué es ese edificio y dónde está? Muy bien, la ópera de Sydney, sí, es el Opera House, muy bien, está en Australia. Auditorio de Sydney, muy bien, Daniel, Sydney, así es, muy bien. Muy bien, casi todo el mundo lo reconoce. Pero si yo les dijera que ese proyecto tenía contemplado que se finalizara en el año de 1963, pero que se acabó 10 años después, que tuvo 10 años de retraso, y que en teoría su presupuesto era de 7 millones de dólares australianos, y se gastó 102 millones, se gastó más de 14 veces, más del 100%, más 10 veces más de lo que tenían contemplado. La pregunta para ustedes sería, de nuevo, ¿ese proyecto fue exitoso? ¿Qué me dicen? No, ok, no. ¿Por qué? Fíjense muy bien, no fue exitoso porque si el objetivo, fíjense, ¿cuál era el objetivo de la ópera? De eso dicen los australianos, ¿verdad? Esperemos que sea real, ¿no? Porque, de hecho, la gente que conoce de la Opera House de Sydney, dice que, de hecho, los eventos que son de ópera, etcétera, tiene tan mala acústica que ese lugar no es el más idóneo. Entonces, inclusive hasta su nombre va completamente diferente contra el resultado que se esperaba, ¿sí? El Opera House de Sydney. Pero si nos dicen los australianos que el proyecto era construir un edificio que se convierta en el símbolo de la ciudad de Sydney, y la mayoría de ustedes, de acuerdo, ¿sí?, lo reconoció, por lo menos supo que era en Australia, entonces significa que el proyecto cumplió su cometido. Entonces la pregunta que les hago, ¿Opera House de Sydney fue eficiente o fue efectivo o fue los dos? ¿Qué me dicen? Por aquí nos comenta bien, es como la estela de luz, ¿verdad? Sí, definitivamente, yo creo que ese ejemplo es muy claro con respecto a eso. Ahora, la pregunta que les haga, ¿el proyecto entonces qué fue? ¿Efectivo o fue eficiente o fue los dos? ¿Qué me dicen? Efectivo no eficiente, por ahí nos dice Ariel, ok, Rogelio, efectivo, muy bien, así es, el proyecto cumplió su cometido, cumplió su objetivo, pero no cumplió la eficiencia, no cumplió con la triple restricción, entonces no se puede considerar que el proyecto sea exitoso. Ahora, ¿qué es peor? Que cumpla su objetivo y nos sobrepasamos a que no lo cumple, pues dependerá. Imagínense, ustedes en su organización tienen un proyecto que es sacar un nuevo producto al mercado porque su competencia les está robando una participación importante y lo sacan después de un año y sí cumple el objetivo, que es bien innovador el producto, etcétera, pero no les ayuda a quitar esa participación de mercado, pues a lo mejor también el objetivo va en función de qué tan rápido y eficientes somos en ejecutar nuestro proyecto. Por eso una cosa va con respecto a la otra, y eso va a ser muy importante. Aquí le voy a pedir a Francisco, por favor, Francisco, ayúdame lanzando la segunda encuesta relacionada de en qué ámbito tienen ustedes su oficina de proyectos. Para aquellos que nos respondieron que sí tienen una oficina de proyectos en sus organizaciones, les pido por favor que me ayuden definiendo en qué ámbito se mueve su oficina de proyectos. Y hay 3 posibles respuestas, ¿ok? A nivel corporativo, cuando tienen una oficina de proyectos que toca todas las áreas de la organización, o sea, así como tienen finanzas, tienen mercadotecnia, producción, tecnologías de información, hay un área a nivel corporativo que es oficina de proyectos o gestión de proyectos. El segundo nivel es a nivel división. Oye, pues dentro de una división dentro de la organización o una rama dentro de la organización tienen una oficina de proyectos, o puede ser como normalmente ocurre que dentro de a nivel de una área específica tienen una oficina de proyectos. Normalmente siempre se eligen a las áreas de tecnologías de información, ¿no?, como las que arrancan con una oficina de proyectos para sus proyectos de manera específica. Entonces, por favor, respondan. Vamos a dedicar algunos segundos más para ver de los que respondieron que tienen una oficina de proyectos, a qué nivel manejan
su oficina de proyectos, a nivel corporativo, a nivel división o a nivel gerencia. Y por ahí en lo que contestan la encuesta, ¿en qué se parece entonces nuestra Opera House, o la Opera House de Sydney con nuestra estela de luz, verdad? El problema es que creo que la estela de luz que era para conmemorar el bicentenario se inauguró un año después, ¿verdad? Entonces ya no fue ni eficiente ni fue efectiva. Ese proyecto completamente se podría considerar a lo mejor un proyecto mascota al final con el resultado que dio. Muy bien, Francisco, ayúdame a cerrar las votaciones. Y de acuerdo a esto, el 60% de los que tienen una oficina dentro de sus organizaciones respondió que tienen a nivel corporativo. Eso significa que tienen una responsabilidad muy grande porque están a cargo de, por lo menos, los proyectos estratégicos a nivel organización. A nivel división un 25% y a nivel gerencia un 15%. Entonces, al parecer hay una gran implementación de a nivel organizacional general. Muy bien, vamos a continuar y por ahí, por favor, Paco, ayude a cerrar la encuesta. Y vamos a pasar ahora sí a qué es una oficina de proyectos, cuáles son sus funciones de manera más específica, porque ya vimos cuáles deberían de ser los objetivos que debe de plantear. Y la pregunta que les hago, a ver, díganme, ¿cuáles eran los tres elementos de brecha que una oficina de proyectos debe de ayudar a poder generar para poder cumplir su función? ¿Cuáles dijimos eran esos tres elementos? Por favor, chatenlo para ver si estamos todavía todos en lo mismo. Los tres elementos que debe ayudar a empujar una oficina de proyectos para generar valor, ¿sí? Víctor dice que objetivos, muy bien, cultura, muy bien, Adrián, ¿qué más? Procesos, talento y cultura, excelente, muy bien. Vamos bien entonces, estamos centrados. Esos tres elementos son los que nuestra oficina debe de tener bien contemplada. Pero ¿cómo hacemos para soportar eso? Muy bien, vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo entonces que debe de tener una oficina de proyectos, o los famosos PMO, ¿no? Project Management Office? El objetivo, fíjense, esto por favor está muy concreto y muy claro, sin mucho rollo ni mucha palabrería, fíjense, me lo voy a leer de manera literal. Incrementar el nivel de cumplimiento en la alineación y ejecución de la estrategia. Tal cual, ese debe ser el objetivo. Entonces, todo lo demás, los procesos, la cultura, ¿de acuerdo? El talento, deben de ser los cómo, pero no nos debemos de centrar en una oficina de proyectos en hacer que los cómo sean nuestro driver, ¿no? Si somos los mejores generando talento, generando los mejores procesos y generando la mejor cultura dentro de la organización, pero no logramos impactar a la organización, entonces hay algo que nos está faltando. Entonces, eso es lo primero que deben de tener en mente, y esa debe ser la razón y el driver principal por lo cual ustedes deciden, o sus organizaciones, implementar una oficina de proyectos, o segundo, los que ya la tienen implementada, ver qué elementos tienen que generar para ayudar a que genere el verdadero valor. ¿Ok? Entonces, la oficina de proyectos normalmente se identifica en organizaciones que tienen muchos proyectos o mucha complejidad o ambos en los proyectos. O sea, si tienen ustedes una oficina de proyectos que administra un proyecto, dos proyectos, tres proyectos, pues a lo mejor pues no tiene una razón de ser, ¿sí? Pues nos va a ayudar a gestionarlos de manera individual o a lo mejor el alcance de su oficina de proyectos pues es a nivel área funcional, ¿no? Pero si su oficina de proyectos nace como una necesidad de cumplir esa estrategia porque el número de proyectos ha crecido tanto que se vuelve inviable que puedan ejecutarlos de manera correcta, o su complejidad es tan grande porque tenemos que implementar un nuevo centro de logística, un nuevo centro de distribución, implementar una nueva línea de producción, modificar nuevos procesos, y son tan complejos en implementar que necesitan apoyo, entonces es ahí en donde de nuevo cobra relevancia la oficina de proyectos. Si tenemos esa estrategia bien establecida, si tenemos entonces que la cantidad de proyectos, su complejidad está en aumento y viene dando al traste un poquito en el impacto final, es ahí donde se genera. El propósito entonces es alinear esos esfuerzos que tiene la organización primero, de los tres eslabones que vimos al principio, nos debe de ayudar a alinear las iniciativas para elegir las correctas, y segundo, ejecutarlos de manera adecuada, ¿sí? Ejecutar de manera eficaz y eficiente, como ustedes ya me lo comentaron en este momento. Entonces, de acuerdo al PMI, hay una estructura que es la organización matricial fuerte, ¿sí? Hay tres tipos de organizaciones de acuerdo a la estructura organizacional de una compañía, que es una organización funcional, que en la organización funcional existen áreas funcionales, pero los que coordinan los proyectos son los gerentes, ¿no? Se vuelven el ajonjolí de todos los moles, en todo están, incluyendo hasta administrando proyectos. Perdón.
Y tenemos por otro lado las organizaciones proyectizadas. Las organizaciones proyectizadas son como por ejemplo las nuestras, Evorit, nace y muere en base a proyectos. Entonces cada vez que hay un nuevo proyecto se genera un equipo con un líder de proyecto que se encarga de gestionar ese proyecto. Termina ese proyecto, la gente vuelve a sus funciones y después cuando un nuevo proyecto entonces se vuelve a crear un nuevo equipo. ¿Sí? Pero fíjense, una oficina de proyectos funciona para organizaciones, ¿sí?, que son funcionales actualmente, ¿de acuerdo?, pero quieren ayudar a que la estrategia se cumpla de mejor forma y quieren generar un área específica para ayudar a gestionar el talento, los procesos y generar la cultura dentro de la organización. Es ahí, esas son las organizaciones matriciales. En particular, las PMOs nacen y convierten una organización matricial débil o balanceada, ¿sí?, la convierten en una matricial fuerte al generar o gestionar lo que es una oficina de proyectos. En donde, fíjense, hay organizaciones que tienen oficinas de proyectos de acuerdo a su complejidad, con una persona, de hecho, solamente una persona es su oficina de proyectos. Entonces, obviamente el número y la complejidad y el alcance de la oficina va a ser menor. O oficinas de proyectos que tienen una mayor complejidad o nivel corporativo, pues tienen staff, inclusive tienen staff administrativo, no solamente tienen administradores de proyecto, sino que tienen gente que soporta a los administradores de proyecto, ¿no? Y es ahí donde nace entonces la oficina de proyectos. También ayuda a gestionar o a generar lo que se conoce como una organización combinada. ¿Qué es una organización combinada? Pues cuando la oficina de proyectos no es capaz de administrar o de darle seguimiento a todas las iniciativas, ¿sí?, y deja ciertas responsabilidades a las áreas funcionales y otros tantas caen o proyectos dentro de su ámbito de influencia, entonces es ahí donde se genera esa organización combinada, en donde sigue existiendo esa gerente de proyecto, esa gerencia o área o esa PMO, pero las áreas funcionales, como lo ven ahí, son las que se encargan de gestionar algunos proyectos, ¿no? Entonces, las oficinas de proyectos normalmente se centran en aquellas iniciativas que son muy complejas, muy estratégicas, y las que son a lo mejor proyectos muy sencillos o no tan complejos, que están solamente dentro de sus áreas funcionales, los administra el personal dentro del área. Entonces, de acuerdo a esas dos funciones o estos dos elementos es como quieren ustedes que opere entonces su oficina de proyectos. Ahora, fíjense que una oficina de proyectos tiene 5 niveles de madurez, de acuerdo a una metodología, a un modelo que planteó un PMP que tiene mucha experiencia en esto, que se llama Bradford Niver, en donde determina que existen 5 niveles para que una oficina de proyectos opere, ¿de acuerdo? Y dependiendo de esos niveles, ¿sí?, son las funciones que va a aplicar. Y entonces esto va a ser bien importante para ustedes. ¿Por qué? Porque no podemos decir que de repente podemos aplicar para atacar todo, sino tenemos que hacerlo de manera gradual. No podemos pasar del nivel 1 al nivel 5, o del nivel 0 al nivel 4, sino que tiene que ser de manera gradual. Vamos a ver, entonces, cuáles son esos 5 niveles de la oficina de proyectos de acuerdo a este modelo de Bradford Niver, para que determinen ustedes a qué, y vamos a cerrar con algunas conclusiones interesantes. El primer nivel de oficina de proyectos se conoce como funcional, ¿sí? Ese nivel funcional, ¿a qué se refiere? Muy bien. Y si pudiéramos ponerle un título a las funciones que tiene esta oficina de proyectos, podría yo remarcarla como que facilita recursos habilitados. Y subrayo recursos habilitados. ¿Por qué? Porque esta oficina de proyectos a nivel funcional solamente se preocupa por 2 cosas, como lo van a ver, ¿sí? Una PMO que se preocupa nada más por decir, oye, yo me encargo de proveerte administradores o líderes de proyectos que tengan habilidades para gestionar proyectos. Nada más. Oye, no tenemos metodología, o si la tenemos, pues no está como homologada. Simplemente yo me encargo de preparar a las personas, ¿sí?, para que puedan gestionar proyectos. Eso es todo lo que yo genero, ¿sí? Y esa es una de las funciones. Y la otra es ayuda a gestionar a los administradores para asignarlos a proyectos. Entonces puede ayudar a proveer un roster o inclusive a desarrollar el talento dentro de cada una de las áreas funcionales para aquellas personas que gestionan proyectos, y se encarga nada más de prepararlos para que tengan esa función, ¿no? Haciendo como una homologación con su carrera, pues nos ayuden a ser buenos arquitectos, ¿no?, para hacer casas. Oye, ¿qué metodología usan para hacer casas? Pues no lo sé, pero yo te preparé para que lo supieras hacer. O un ingeniero industrial, lo preparo para ser ingeniero industrial y hacer cosas en nuestra línea de producción. Oye, ¿qué metodología usan? No lo sé, pero yo le doy las herramientas para que lo pueda hacer de manera correcta.
Entonces, este primer nivel de oficina de proyectos se enfoca primordialmente en facilitar recursos que estén habilitados ¿en qué? En gestión de proyectos, exclusivamente. Entonces, es un nivel bastante sencillo que ayuda a establecer ciertas bases para el crecimiento futuro del cumplimiento de la organización. Vamos con el segundo nivel. El segundo nivel se refiere de la oficina de proyectos a una oficina de soporte. Y si pudiéramos ponerle también un título a la oficina, ¿sí? A este nivel de soporte, estaríamos hablando de que el propósito principal en este segundo nivel de la oficina de proyectos es estandarizar, ¿sí? Entonces se preocupa por ayudar a que todo mundo esté homologado en la forma en la que va a trabajar, ¿de acuerdo? Y lo hace a través de 3 elementos. Primero, en este segundo nivel de soporte, las funciones es ayudar a crear y monitorear el uso de procesos de proyecto estándares, ¿ok? Ahora sí, en este segundo nivel, una PMO genera un modelo de proyectos acorde al nivel de madurez de la organización y se encarga de que se implemente de manera adecuada y homologada, con diferentes variaciones dependiendo de la complejidad o las áreas involucradas, pero al final de cuentas ayuda a que se generen estos estándares. Segundo, y esto es muy importante, provee el uso de plantillas y procesos y la guía para utilizarlos. No es nada más, ahí está el modelo, que fue lo que me pasó a mí, de repente te dan el manual de cómo gestionar proyectos, pero si no lo sabes utilizar, pues de nada va a servir. En este segundo elemento, no solamente los crea, sino que ayuda a proveer guías. Es una guía en el proceso de utilización de ese modelo y esos estándares. Y tercero, y esto es bien importante, nos encargamos de capacitar sobre el modelo desarrollado, porque una cosa es que capacitemos a la gente para que sepa cómo administrar proyectos y otro es en el modelo específico que tiene la organización, ¿sí? Y nos encargamos de dar acompañamiento. No que sea, ya te capacité, ahí están los proyectos, a darle, sino que también en aquellos en donde sea necesario y de acuerdo al nivel de madurez de la persona, ayude a que se da ese proceso de acompañamiento dentro del personal, ¿ok? Ese es el segundo nivel. El primer nivel fue dijimos, el funcional, el segundo es el de soporte. El tercer nivel se refiere, dentro de una oficina de proyectos, a una oficina de proyectos informativa. Fíjense que en el nivel 1 y el nivel 2, nos referimos solamente en un ámbito en donde nos encargamos de tener todo para hacer que las cosas sucedan, pero realmente no estamos reportando a ningún nivel. Simplemente nos estamos encargando de tener las capacidades para dar resultado. En este tercer nivel, que es nivel informativa, si le pudiéramos poner un nombre, le llamaríamos que el propósito principal de este tercer nivel es estatus organizacional. El principal propósito de la oficina de proyectos es ayudar a mantener comunicado o comunicada, dependiendo del ámbito de influencia de la PMO, a los tomadores de decisión y los involucrados en el proyecto, de cómo van los proyectos. Y aquí tiene 2 funciones. Puede ser algo tan sencillo como la primera es mantener un listado nada más de los proyectos que se tienen por área, a nivel corporativo, etcétera. O, en segundo, ayudar a recolectar, ¿sí?, resumir, plantear y presentar la información para la toma de decisiones. Entonces, aquí la oficina de proyectos puede determinar, pues yo ayudo a tener un roster de proyectos y tener información muy básica del que me proporcionan, o yo me encargo realmente de ser un elemento proactivo de obtención de información para ayudar a la toma de decisiones dentro del nivel de influencia que tiene nuestra oficina de proyectos. Ese es el nivel informativo. El cuarto nivel se le conoce como un nivel de oficina de proyectos que es estratégica. ¿Y a qué nos referimos con estratégica? Si le pudiéramos dar un nombre a la oficina de proyectos estratégica, le diríamos que la oficina tiene un verdadero valor y su título sería, tiene una administración activa, ¿sí? No solamente se encarga de generar a las personas y de informar, sino que realmente ayuda, ahora sí, a tocar también en los procesos de selección y priorización de proyectos, que es lo que dijimos que era la gestión de portafolio, ¿sí? Entonces vamos a ver esos 4 elementos. El primero nos va a ayudar a priorizar los proyectos, que no tengamos más de lo que podamos masticar, ¿no?, en el sentido de los proyectos, y si tenemos que ejecutar más proyectos de los que podemos ejecutar, ¿qué vamos a hacer para que podamos entonces meter todas esas iniciativas al FONE, ¿sí?, con recursos externos, etcétera? Segundo, audita los proyectos, pero fíjense, y esto es algo muy importante, no solamente audita los proyectos, lo típico de, oye, pues, ¿cómo vas en tiempo y en costo y en alcance? No, evalúa esos 3 elementos mínimos, ¿sí?, y agrega un cuarto componente, ¿cuál es el impacto real del proyecto una vez que se concluyó? ¿Sí? Entonces, a nivel estratégico, una PMO ya se encarga de tener
una evaluación del impacto real de los proyectos una vez concluidos y de acuerdo a las expectativas que se plantearon de él al inicio. Tercero elemento que tiene dentro del nivel estratégico, ¿sí? Ayuda a generar procesos de escalamiento en proyectos, ¿sí?, que se encuentren desviados o que tengan problemas. Se convierte como, digámoslo así, sería como un 911, ¿no?, de proyectos. ¿Por qué? Porque si vamos a estar monitoreando los proyectos, su evaluación de impacto y cómo van ejecutándose, cuando vea o identifique proyectos que vayan saliéndose de las expectativas planteadas, en ese momento apoya para que entonces, ¿sí?, se le da apoyo al administrador del proyecto para que logre ahora sí que revertir ese elemento y generar ese valor dentro de la iniciativa. Entonces aquí es en donde ya la oficina de proyectos cobra una relevancia de valor, como lo dice la gráfica que tienen ahí. Entonces, por eso no es sencillo llegar a este cuarto nivel. Y por último, tenemos el quinto nivel de una oficina de proyectos que es a nivel corporativo, ¿no? Sí, de estratégica pasa a corporativa, y si le tuviéramos que poner un nombre a este último nivel corporativo, pudiéramos llamarle que ya se preocupa por la mejora y éxito corporativo. Ya no estamos hablando solamente de atacar un área, ¿sí?, y atacar solamente una parte de la organización, sino que se preocupa de aplicar todo esto de manera consistente a lo largo y ancho de la compañía. ¿Cuáles son las 4 funciones principales que se logran en este nivel corporativo? ¿Sí? Fíjense, primero nos va a ayudar a proveer procesos y métodos para reportar de manera específica proyectos y actividades relacionadas con proyectos. ¿Qué significa esto? Oye, pues si ya terminamos un proyecto, ¿qué mejoras estamos teniendo? Los procesos de post-mortem de las iniciativas, ¿cómo están contribuyendo a mejorar nuestro modelo de gestión de proyectos? ¿Qué talento necesitamos desarrollar nuevo? ¿O qué habilidades no tienen nuestros administradores de proyecto para que logren cumplir esas funciones de manera adecuada, etcétera? ¿Sí? Ese es el segundo punto. ¿Cómo vamos a dar seguimiento a las habilidades de las personas que están involucradas en el proyecto para generar este valor? Tercero, ayuda a priorizar los recursos de las áreas. Este ya es un nivel muy complejo. ¿A qué ayuda la PMO en este nivel corporativo? Ayuda a determinar dentro de los recursos que tienen cada una de las áreas que tiene nuestra organización, mide el uso de sus recursos, en qué proyectos están asignados, no solamente los administradores de proyectos, sino inclusive los mismos miembros de equipo o los participantes de proyectos, para evaluar cómo están asignados, cuál es su carga de trabajo, de qué forma lo están generando, si son los más adecuados para gestionar esas actividades, y ayuda a darle seguimiento para que no tengamos sobresaturación de recursos que hagan que se desmotiven nuestros recursos humanos. Y cuarto y último, dentro de este nivel corporativo, ayuda a gestionar los cambios a los productos y servicios existentes. Que este último nivel ya es cuando hablamos de que la oficina de proyectos está tan desarrollada que inclusive ayuda a la dirección general y a la planeación estratégica a definir indicadores o iniciativas, no solamente a priorizarlas, sino a proponer nuevos proyectos de acuerdo a esos elementos que no se están cumpliendo como parte de la estrategia. La PMO a nivel corporativo se convierte ahora sí en un elemento de evaluación del cumplimiento total de la estrategia, y ayuda desde proponer nuevos proyectos a eliminar proyectos que no están generando valor con un mayor nivel de autoridad sobre la organización. Entonces, la pregunta que es para ustedes: ¿a dónde quieren llevar su oficina de proyectos? ¿Cuál es el nivel al que la quieren generar y cómo lo van a hacer? Algo que es bien importante es que, de acuerdo al PMI, una oficina de proyectos, la gente que lo conforma, por lo menos los que gestionan proyectos, tienen que estar certificados. Eso es algo como que el PMI plantea de manera muy clara. La pregunta es: ¿pueden tener en su oficina de proyectos gente no certificada? Sí pueden tenerla, pero ahora la pregunta es: el no tener gente certificada pudiera poner en riesgo el que podamos desarrollar los componentes que hemos visto anteriormente. Probablemente sí. Por eso es una necesidad importante lograr generar esta certificación dentro de las personas que están dentro de una oficina de proyectos. ¿Ok? Ya estamos por finalizar, así es que les pido que por favor vayan posteando y gestionando sus preguntas para poder entrar en esta última parte, a poder responderlas de manera adecuada. Para terminar, estamos en el penúltimo slide. Este nivel de los 5 niveles de generación de madurez de una oficina de proyectos no es de la noche a la mañana, como se los comentaba. Hay ciertas formas en las que ustedes tienen que determinar cómo van a llegar de un nivel a otro, ¿sí?
Y eso es a través de las habilidades que quieren, o de las capacidades más bien, que quieren que tenga su oficina de proyectos, de acuerdo a los elementos que vimos anteriormente. El nivel 1, como lo vemos aquí, tiene dos capacidades principales que debe de gestionar. Una nivel 1, una oficina de proyectos, se va a encargar de ayudar a proporcionar los recursos de gestión de proyectos y de proporcionarlos en las áreas que se los pidan, exclusivamente. Por eso tiene esas dos capacidades y habilidades desarrolladas. Para que ustedes puedan pasar al nivel 2, tuvieron que haber cumplido con el 1. Esa es la flecha que indica eso, ¿no? Si para poder pasar al nivel 2, tuvieron que haber cumplido con el 1, que es la parte de gestión de proyectos, que tengan gente capacitada, ¿sí? Porque en el nivel 2 nos encargamos ahora sí de estandarizar el proceso, ¿sí? Esa es la habilidad principal o la capacidad principal que debemos de tener en el nivel 2. Debemos de tener la gente capacitada y desarrollados los procesos. En el nivel 3 hay dos grandes funciones. Por una parte, ayudar a tener el listado, que si se fijan, ese no depende de nada. Ustedes pueden decir que pueden estar en el nivel 3 nada más generando un roster de proyectos que están en ejecución y cuál es el nivel de prioridad y a lo mejor algunos elementos mínimos de información de ellos. Pero si realmente quieren tener un informe de estatus de proyectos completo que ayude a la toma de decisiones de los directivos o de la gente que toma decisiones, tuvieron que haber entonces pasado por el nivel 2 y haber cumplido obviamente el nivel 1. En el nivel 4 estamos hablando que tenemos tres grandes capacidades a desarrollar en ese nivel 4, que es la administración de portafolio, ¿sí? Que tengamos esos niveles y esos procesos definidos. Segundo, el soporte a la administración de programas, cómo nos encargamos de que un proyecto no afecte a otros proyectos que están dentro del roster. Y 8, que hagamos la auditoría de proyectos. Ahí están las dependencias. No podemos hablar de auditoría si no tenemos el 5, por ejemplo, y no tenemos el 4. Tenemos que tener esos dos elementos. ¿Ok? Si quieren entonces llegar al nivel 4, tuvimos que haber cumplido los requisitos previos. Y por último, en el nivel 5, si queremos llegar al nivel 5, prácticamente, ¿sí? Si es reporte de tiempos, no necesitamos nada, pero si queremos tener un proceso de seguimiento de los recursos, matriz de habilidades y alineación de los recursos en el uso de los proyectos, pues debimos haber prácticamente cubierto todos los niveles previos. La pregunta entonces para ustedes es, ¿qué nivel quieren llegar? ¿Cómo le hacen entonces? Y con esto terminamos nuestro webinar. ¿Cuáles serán los 6 pasos que, de acuerdo a nuestra experiencia y la forma en que implementamos oficinas de proyectos, nos han dado resultados y resultados tangibles? Estamos hablando de 6 procesos bien concretos, 6 pasos. El primer paso que tienen que hacer ustedes primero es siéntense a determinar cuál es el eslabón más débil de los 3 eslabones que dijimos al principio, en donde necesitan mayor apoyo. Oye, su planeación estratégica está cojeando, o es el proceso de selección de iniciativas y su priorización, o el proceso de ejecución eficiente de sus proyectos. Ese es el primer paso. Como PMO tienen que determinar, o como líderes o impulsores en la oficina de proyectos, tienen que determinar dónde es en donde están fallando su organización en ese nivel. Segundo eslabón, una vez que ya tienen determinado eso, y esto es importantísimo, definan qué indicadores de impacto van a esperar medir el resultado de la oficina de proyectos. Oye, si resulta que el principal problema que tenemos del paso 1 fue que nuestra priorización de proyectos no existe, todos los proyectos se eligen y todos se ejecutan al mismo tiempo, etcétera. Entonces, oye, vamos a medir la PMO con respecto al número de proyectos que nos ayudan a impactar la estrategia. Por lo menos el 90% de ellos tienen que cumplir la estrategia, por ejemplo, ¿no? O el número de proyectos que están desviados, o el número de proyectos que se generan y no tienen impacto. Entonces, esos indicadores son bien claros, porque esa es la forma en la que vamos a medir el resultado de la PMO. Tercero, otro indicador que son los más claros es cuántos proyectos cumplen en tiempo o dentro de los umbrales permitidos, cuántos en presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces eso es algo que tienen que definir. Tercer paso, de acuerdo a estos 2 elementos que ya establecieron, tienen que determinar entonces qué nivel de madurez quieren que tenga su PMO de acuerdo a los 5 que acabamos de ver. Quieren generar una oficina de proyectos que es meramente informativa, o de soporte, o estratégica, o corporativa, ¿sí? Eso va a ser bien importante. Entonces, pero ya va a estar sustentado basado en los indicadores que ustedes definieron previamente en el paso 2. El paso 4, y esto es, si no tienen esto, entonces no se lancen a una PMO, y si tienen una PMO y no tienen este patrocinio de la alta dirección, entonces traten de enfocarse a obtenerlo. Una PMO no funciona si la alta dirección o el nivel, de acuerdo al nivel de su influencia, no tiene comprada la PMO. Si no la tiene comprada y siente que es un proceso burocrático, la PMO no va a funcionar. Tienen que tener en este cuarto paso a alguien que esté casado con la idea, que lo apoye de manera proactiva y que
nos ayude a determinar que sí estamos logrando los indicadores que vamos a plantear. El paso número 5, ahora sí, tenemos que ayudar a generar los juicios expertos entre la PMO, ¿sí? Una forma es que formen la PMO y después generen los juicios expertos, ¿sí? Y la otra, que es la que recomendamos, es primero generen los juicios expertos dentro de la organización para después formar la PMO, y no al revés, porque si no van a perder inercia, van a perder tiempo, y es probable que vacunen en la organización. Y por último, sí, con esto cerramos nuestra plática. Tienen que definir un resultado de corto plazo, el primer resultado o el quick hit de la oficina de proyectos para que puedan entregar resultados en no más a 6 meses. Esto no significa que no tengan objetivos de largo o mediano plazo, pero tienen que decir, oye, nuestra oficina de proyectos, después de que la implementemos, después de 6 meses, vamos a ayudar a que el 80% de nuestros proyectos se ejecuten bien, de acuerdo a tiempo, dentro de estos umbrales, o que logremos impactar, que no tengamos proyectos mascota, etcétera. Entonces tienen que definir de manera bien clara por qué. ¿Por qué tiene que ser en menos de 6 meses? Porque la organización se desespera. Si están esperando que su oficina de proyectos les dé resultado después de 1 año, lo más seguro es que vacunemos a la organización y después se vea a la oficina de proyectos como un elemento accesorio que no genera un verdadero valor. Entonces, si ustedes siguen estos 6 pasos, lo más seguro es que puedan generar una verdadera oficina de proyectos. Bueno, pues yo con eso concluyo nuestra presentación. Nos pasamos un ratito del tiempo establecido, pero pues más bien ahora no me queda más que pues esperar preguntas que tengan y que nos ayude Francisco a coordinar para poder responder de manera adecuada a las preguntas. Adelante, Paco. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Tenemos una pregunta aquí que nos dice, bueno, ¿qué pasa cuando la organización, Carlos, cuando no tiene una planeación estratégica? O sea, no hay nada definido con respecto a la planificación, no hay estrategias definidas, entonces la pregunta aquí es si va a funcionar una ahí o si no tiene eso. Es una muy buena pregunta. De hecho, una oficina de proyectos, su principal propósito es poder ayudar a cumplir una planeación estratégica. Si no hay una planeación estratégica bien definida, lo más seguro es que nos enfoquemos a que los proyectos sean eficientes, ¿de acuerdo? En el sentido de cumplir la triple restricción, y ese sería como que el principal propósito de la oficina de proyectos. Pero a lo mejor ya no pudiéramos hablar de eficacia porque si los proyectos no se eligen basados o empatados al impacto en sus indicadores estratégicos de la organización, o es difícil o tienen elementos muy subjetivos o cualitativos para medir el impacto de los proyectos, pues entonces vamos a perder una oportunidad muy importante que tendría la PMO de ayudar a cumplir esa planeación estratégica. Entonces, a pesar de que no es una condición sine qua non o indispensable para que una oficina de proyectos opere, sí sería muy deseable que entonces esos indicadores estratégicos ayuden a que entonces la PMO pueda orientar para que se cumpla el segundo eslabón, que es elegir los proyectos correctos. De lo contrario, si no hay una planeación estratégica adecuada, lo más seguro es que nos centremos solamente en lograr que tengamos proyectos eficientes y a lo mejor eficaces en el sentido de hacer lo que nos piden, pero no sabemos el impacto real que deben de tener. Espero que haya respondido de manera adecuada a la pregunta. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo que tú recomendarías después de que un proyecto se termina? ¿Cuánto tiempo deberíamos de dejar pasar desde la terminación del proyecto para evaluarlo? Esa es otra pregunta muy buena, pero la respuesta aquí no va a ser algo tan específico, más bien la respuesta aquí va a ser depende. Y les voy a presentar por qué. Imagínense que están ustedes desarrollando un nuevo proyecto en el que van a hacer es un proyecto innovador, en donde van a sacar un nuevo producto, un nuevo servicio de acuerdo a su compañía que va a romper los paradigmas de la forma en la que están notando o la que los consumidores les compran, etcétera. Pero ese proyecto, pues a final de cuentas, pues implica un tiempo importante y no se va a ver un reflejo hasta a lo mejor probablemente más de 1 año o 2 años. Entonces, o puedes tener proyectos en donde, oye, pues tenemos que hacer una modificación a la línea de producción porque estamos teniendo muchos defectos, ¿no? Y entonces tenemos que implementar un sistema Pocayoke, un proyecto para cambiar la línea, y etcétera, etcétera. Y eso inmediatamente, una vez que se implementa, se obtiene el resultado. Más bien la pregunta tendría que ser es, ¿cada cuándo quieren ustedes evaluar el resultado real? Porque en el caso que les puse de la línea de producción, una vez que se implementa el proyecto, que se modifica,
Pues una vez que se termine, implementan la nueva máquina, el nuevo proceso, puedes determinar pues, el número de defectos que están pasando y compararlo contra lo real, y en ese momento lo vas a tener. En proyectos que son de largo plazo, de mediano o largo plazo, pues se recomienda que se hagan evaluaciones de hito intermedias, y normalmente cada 2 o 3 meses para evaluar cómo va el rendimiento hasta la fecha en la que dijimos que vamos a obtener el resultado total y global. Estamos pensando que el proyecto va a tener un resultado, un retorno de la inversión o un impacto en año y medio, pues a lo mejor cada trimestre, evaluar cómo va el resultado hasta ese momento para ver si hasta ese momento va de acuerdo a la expectativa de cumplimiento y no medir hasta el final el resultado del proyecto. Entonces, esa sería como mi recomendación, y eso tendría también que especificarse por la oficina de proyectos qué tanto se va a medir ese rendimiento, pero esas pudieran ser algunas reglas muy sencillas para poder evaluar para aquellos proyectos que son de largo plazo, ¿no? Nos vamos a leer algunas preguntas de las que tengo aquí en la mano. Asael nos comenta, ¿cómo mides la rentabilidad de una PMO si el presupuesto de los proyectos no es tuyo? O sea, solo funciona como staff. Fíjate que, Asael, esa es una muy buena pregunta, y yo creo que la rentabilidad de la PMO tendría que estar en el sentido de cuáles son los costos de oportunidad que le ahorraste a la compañía, cuánto, en qué sentido. Oye, si los proyectos ahora, en vez de que nos estemos desviando en promedio un 10%, un 15%, un 20%, nos estamos quedando entre un 5% o estamos cumpliendo las fechas, ¿cuántos proyectos adicionales están logrando generar con la misma gente? Eso sería muy importante. Y lo más valioso es, esos proyectos, ¿cuál fue la rentabilidad real que generaron independientemente de que no sean de tu área hacia la organización? Si en promedio están logrando generar 5 proyectos al año porque se están desviando o tienen muchos problemas a lo largo de su ejecución, y después de que la PMO implementa un modelo, ayuda a desarrollar el talento y genera la cultura, y logras generar 6 o 7 o 8 o duplicarlo, yo creo que en esa medida entonces el valor, ¿por qué? Porque los proyectos nos ayudan a cumplir la estrategia. A mayor número de proyectos, mayor número de indicadores estratégicos que se van a cumplir, y es ahí en donde tendremos que medir la rentabilidad. Un indicador muy sencillo, pero de mucho valor es, a ver, el año pasado, o antes de que tuvieran la PMO, o antes de que tuvieran las mejoras a su PMO, ¿cuántos indicadores de gestión estratégica cumplieron, o cuántos proyectos en promedio se desviaron? Y ahora con la PMO, o con las mejoras que identifiques, ¿cuál ha sido el resultado? Y de esa forma lo puedes medir. Ya si lo quieres hacer de manera monetaria, pues qué significaron esos proyectos en reducción de costos, incremento de rentabilidad, incremento de etcétera, etcétera, lo puedes hacer. Pero yo creo que la medida fundamental sería el antes, cuántos tenías y ahora cuántos puedes ejecutar de esta forma. O si tienes proyectos mascota, ahora cuántos proyectos mascota tienes o cuántos se han eliminado que han ayudado a impactar a tus metas estratégicas. Esa sería mi recomendación de manera muy general. Espero que te haya ayudado, Asael. ¿Sí? Ok. Tenemos una pregunta más, esta está bien interesante. Dice que qué es lo que se debe concebir primero, una oficina de proyectos o una oficina de portafolio. Y lo interesante es que muchos pensamos que es lo mismo, ¿no? Una oficina de proyectos o una oficina de portafolio. ¿Qué nos dices, Carlos? Excelente pregunta. Yo creo que también es algo que genera mucha confusión. De hecho, son dos cosas que se traslapan. ¿A qué nos referimos? Pueden ustedes decidir no hacer una oficina de proyectos, pero tener un responsable de la gestión del portafolio, alguien que se dedique a ayudar a que los proyectos estén alineados, que tengan un impacto estratégico, que seleccionen proyectos que no sean mascota, etcétera, etcétera, y no necesitan tener una PMO, pero solamente se va a dedicar a ayudar a seleccionar y priorizar los proyectos más estratégicos. A diferencia, ¿qué es una PMO? La PMO puede ayudar a eso, a gestionar el portafolio, o sea, cumplir esa función y a cumplir la función de gestión del proyecto, o sea, de ayudar a que se ejecuten de manera adecuada. Entonces, como que, ¿qué sería primero? Pues más bien la pregunta es, ¿dónde es? Recuerden las preguntas que les hice para implementar su PMO, ¿dónde está el principal eslabón de las 3 eslabones que comentamos donde hay una mayor oportunidad? Y más bien lo que les diría es, si ven que el eslabón más débil está en la parte de gestión de portafolio y no tienen una PMO, y tienen una PMO, incorporen esa función dentro de la PMO, ¿ok? Que les ayude a hacer eso. Y no lo vean como una función independiente, ¿sí? Sino que más bien la PMO ayude a gestionar y a fortalecer esa oficina de portafolio. Si no tienen la oficina de proyectos y ven que su principal problemática es la selección y no tienen la gente preparada para hacer oficina de proyectos, entonces empiecen por el portafolio, que es algo más sencillo porque no abarca tantos elementos, y de esa forma entonces a lograr generar de manera muy enfocada un valor hacia el portafolio. ¿De acuerdo? Espero que haya respondido adecuadamente la pregunta.
Adelante. Muy bien, aquí hay dos preguntas que se parecen mucho. Una nos dice que qué se puede hacer para que los directivos se convenzan para armar una PMO. Y hay otra pregunta pues similar, dice cómo hacer que cada área de la organización reconozca a la oficina de proyectos como una generadora de valor, incluyendo pues, a la gerencia, ¿no? O a los altos directivos. Es una pregunta excelente. Y eso es una pregunta muy interesante porque a final de cuentas lo que intentamos es justificar la oficina de proyectos. Y eso es algo que primero que tenemos que hacer. ¿Cómo justificamos la oficina de proyectos? Yo les diría, si ustedes ven que en su proyecto, los proyectos que se eligen son normalmente los más estratégicos o los de mayor valor generan y pues más o menos están ordenados en esa parte. Y la ejecución de sus proyectos pues está dentro de los umbrales que su compañía les especifica, o sea, no significa que sean perfectos, pero si su organización les dice, oye, no, pues sabes que mi proyecto si está en más de menos 10% de desviación en tiempo o en costo, pues está aceptable. Y los proyectos que elegimos normalmente sí impactan en la estrategia. Si esos dos elementos los tienen bien, entonces no tienen razón de ser una oficina de proyectos. Funcionan bien como lo están haciendo ahora, ¿sí? Pero si por el contrario, oye, resulta que tuvieran un proyecto estratégico, que como el caso que les puse, que en vez de tardarse 1 año y medio, se tardaron 2 años, eso les quitó participación de mercado, nuestro cliente nos está prefiriendo otro proveedor por lugar de eso, tenemos menor satisfacción del cliente, y están viendo indicadores de gestión estratégica que no cumplen, y la PMO puede contribuir, ahí es el verdadero valor, ¿sí? Por eso les decía en los pasos que tienen que identificar qué indicadores son los que quieren mejorar antes de implantarla, porque esos son sobre los que se van a enfocar para generar los quick hits. Entonces, determina primero, ¿sí?, cuáles son los dolores de muela o los dolores que tiene la organización, y en ese sentido, decirles, oye, si ahorita nuestros proyectos se desvían en promedio un 50%, y eso no está significando que nuestra gente, ¿sí?, le dedique en promedio 50% más, lo que nos implica que no le dediquen tiempo a la operación, etcétera. Y eso lo empiezas a cuantificar. Y los proyectos que no estamos midiendo sus beneficios reales hacia la organización, no están dando los resultados, y eso lo metes también como indicador, en ese momento puedes cuantificar el verdadero valor de la oficina de proyectos. Pero aquí hay un riesgo, si generamos indicadores basados en esto que no cumplimos, porque una oficina de proyectos per se también es un proyecto, entonces nos convertimos en un proyecto mascota, ¿sí? Entonces tienes que evaluar eso, identificar qué indicadores son los que te van a ayudar a generar y venderlo basado en esos indicadores de cómo los vas a corregir. Y si los cuantificas de manera económica, esas horas adicionales de recursos o proyectos que no lograron su objetivo, cuánto fue lo que perdieron y costos de oportunidad, de esa forma lo vendes y lo vendes de manera muy sencilla y muy rápida. De hecho, nosotros hemos ayudado a organizaciones a vender la necesidad de oficinas de proyectos haciendo esos estudios para determinar cuáles son los resultados reales que se pueden obtener, diciéndote más o menos de manera general qué es lo que hacemos para evaluar eso, ¿ok? Espero que haya respondido de manera adecuada. Muy bien, Carlos, gracias. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Hay una pregunta más por aquí. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Existe una pregunta aquí que habla sobre un trabajo de una consultoría. ¿Qué pasa cuando se trata de una consultoría que vende los proyectos? Es decir, los proyectos no se ejecutan de manera interna y quizás no están alineados a una estrategia o a una planificación estratégica, sino más bien a las necesidades del cliente, ¿no?, a una necesidad comercial. La pregunta es si en ese caso aplicaría una PMO o no. A ver, si logré entender bien es que los proyectos no son internos, sino son más bien proyectos que les demandan sus clientes, y entonces bajo esa perspectiva convendría implementar una PMO, ¿es correcto? Así es, sí. Yo creo que la respuesta de manera rotunda es sí, sí conviene. ¿Por qué? Porque acuérdate que la PMO, o acuérdense que la PMO nos va a ayudar a gestionar proyectos en 3 ámbitos. Nos va a ayudar a que la gente que administra proyectos dentro de la compañía, que tiene proyectos para externos, o sea, clientes externos, sepan cómo gestionar un proyecto y lo hagan de manera adecuada. Entonces, la PMO se debe de enfocar a ayudar a que los proyectos cumplan el tiempo, el costo y el alcance de acuerdo a lo que nos solicita el cliente. Si logramos generar eso, ¿sí?, dentro de nuestro personal o el equipo que se encarga de gestionar los proyectos, entonces los resultados y la satisfacción del cliente nos va a redundar en que nos quieran seguir comprando a futuro. Yo creo que ese es el gran valor, ¿ok? Por otro lado, si tu compañía tiene tantos proyectos, que espero que así sea, que no pueden ejecutar todos y tienen que decidir a qué proyectos sí ejecutan y qué proyectos no, entonces eso es un proceso de gestión de portafolio, ¿ok? Entonces, lo que yo te diría es, si tienes eso,
esa parte en donde tienes muchos proyectos, tienes que evaluar cuáles son los que tienen mayor rentabilidad, o el cliente más importante, etcétera, y también lo necesitas desarrollar, la PMO también se vuelve importante. Entonces, evalúa desde tu perspectiva con proyectos externos cuál es el nivel de satisfacción de tu cliente en cuanto al cumplimiento de la eficiencia del proyecto, que es tiempo, costo y alcance. Y segundo, si los proyectos que le estás ejecutando, tu proyecto están cumpliendo sus objetivos. Si es no, identificas el problema, es la forma en la que los estás gestionando, si tus procesos están correctos para ver si le dedicas la PMO tiempo a desarrollar talento o procesos. Y por otro lado, si tienes muchos proyectos y no sabes cuál es elegir o cuál es decir que sí, porque no puedes decir a todos, entonces la oficina de proyectos también tendría esa función. ¿De acuerdo? Espero que haya respondido de manera correcta a las preguntas. Ok, bien, Carlos, muchas gracias. Bueno, voy a tomarme el tiempecito, una última. Hay varias preguntas aquí que hablan con relación al nivel de madurez de la gente. Y entonces de pronto expresan, ¿sabes qué? La organización pues no está madura o no tiene la preparación suficiente, o aquí nos platican un caso en donde o parece ser que un cliente o un jefe, no sé, está pidiendo que se implemente una PMO, pero ni siquiera hay administradores de proyectos, ni siquiera existe una metodología. ¿Es viable eso? Hago la pregunta porque pues hemos visto en mi experiencia muchos esfuerzos de PMO nada más por moda, ¿no? Y de pronto, pues como es algo que escuché por ahí o que me platicaron, quiero implantar mi PMO, pero la organización no está preparada para eso. ¿Qué nos podrías comentar, Carlos? Sí, definitivamente, y es una excelente pregunta, no podemos implementar una PMO si no tenemos primero los perfiles desarrollados para hacerlo, ¿sí? Entonces, si estamos tratando de hacer una PMO con gente que no, pues ya no hablemos que esté certificada, pero que no sepa de manera concienzuda lo que implica gestionar un proyecto, que sepa cómo gestionar patrocinios en el sentido de obtención de soporte para los proyectos, que no estemos alineados en la estrategia, que no se tenga una planeación estratégica bien clara y establecida, entonces la PMO se pone en riesgo, pues se va a convertir como en un juguete en el sentido de que va a cumplir como un capricho, pero no va a lograr el resultado. Primero tendrían que desarrollar a los perfiles en las personas que pudieran ser susceptibles de poder empezar a conformar la oficina de proyectos antes de empezar a formarla. Ahora, ¿podemos hacerlo en paralelo, formar la oficina de proyectos y a la par desarrollar el talento? Sí, pero eso nos va a llevar mucho más tiempo y es probable que de nuevo vacunemos la organización, porque vamos a estar en el proceso de aquí a que desarrollemos las capacidades en la gente y después implementemos el talento y los procesos y la cultura, y entonces eso nos va a tomar más tiempo. Entonces, yo les pediría que más bien busquemos primero desarrollar a la gente y después que desarrollemos a la gente que sea capaz de hacerla, empecemos a formar la oficina, desarrollemos el talento para ayudar después a confirmar el talento, procesos y a la cultura dentro de la organización, ¿de acuerdo? Y para eso pues estamos nosotros, aquí con esta pregunta pues es un buen comercial, ayuden a desarrollar el talento. Nosotros podemos ayudar a desarrollar el talento en las personas, no solamente que quieran desarrollar una oficina de proyectos, sino que quieran desarrollar sus competencias para administrar proyectos. Tenemos algunos programas muy buenos que se abren en este mes para los que viven en la región Bajío, y para la gente del extranjero tenemos cursos muy buenos en donde vamos a tener participantes de diferentes partes del mundo que arrancan ya próximamente, ¿no? Entonces yo los invito a que tomen descuento en esta semana, hay descuentos interesantes para todos, y nos dará mucho gusto poderles apoyar y desarrollar esas capacidades para que sean excelentes administradores de proyectos. No sé, creo que con eso terminaríamos, Francisco. Sí, muchas gracias, Carlos. Hay un par de preguntas más, pero bueno, ya estamos sobre el tiempo. Aprovechamos pues nada más para recordarles a los presentes nuestros descuentos y nuestros productos. Estamos promocionando esto que se ve en estos momentos en la pantalla. Es un curso muy similar a nuestro curso DAP. Bueno, tenemos el curso DAP en versión presencial aquí en León, Guanajuato, y tenemos también el curso DAP de manera totalmente remota, es un curso en línea. Este anterior que se está mostrando es un híbrido, es un curso que sirve para quien no está físicamente aquí ubicado en León, que no puede asistir a las sesiones presenciales, pero que tampoco quiere un curso totalmente online, es decir, que sea un curso dirigido, que tenga fechas, que tenga un tutor que les permita interactuar con ellos. Bien, le estamos llamando a nuestro curso la gestión práctica de proyectos exitosos, y lo tenemos en modalidad híbrida, es una modalidad a distancia, ¿sí? Tenemos sesiones
remotas vía herramienta web y además una plataforma en donde se pueden desarrollar algunas actividades similares a nuestro curso en línea. Bien, también tenemos, aquí les promocionamos nuestros podcasts que tenemos cada mes, ahí tenemos una grabación breve, habla de ciertos temas generales de proyectos, temas muy breves, son transmisiones pequeñas de pocos minutos para que entren y los consulten. Bien, adicionalmente les comentamos lo que ahorita nos dicen por el chat, es que esta sesión se está grabando. Les vamos a pedir un favor a todos los asistentes, cuando termine la sesión, los vamos a dirigir a una página web que tiene una encuesta. Les pedimos por favor que nos respondan esa encuesta y que nos pongan ahí sus datos, su nombre y su dirección de correo para poder hacerles llegar la liga de la grabación de este webinar. Está grabado por completo. Y ahí lo podrán consultar después, posteriormente, en el momento que ustedes gusten. La grabación va a estar disponible, me imagino que normalmente nos tardamos un día en preparar la grabación para que esté bien y que se escuche correctamente. A partir de mañana podrían acceder a esta grabación. Mientras tanto, pues les pedimos que por favor nos respondan la encuesta. Y no me queda más que agradecer a todos los presentes su participación, su asistencia, sus preguntas, unas preguntas muy interesantes. El tema bastante interesante. Le agradezco a Carlos González, a nuestro ponente. Muchas gracias por su tiempo y por presentarnos este tema. Bien, si no hay más de ustedes, les agradezco mucho su atención y en un momento vamos a poner la encuesta. Ahí en esa misma encuesta, por favor, pónganos su información, sus correos electrónicos, o si nos pueden regalar también algún teléfono o algo para ponernos en contacto, en particular quienes nos están mostrando interés en el asunto, ¿sí? Gracias. No sé si por ahí esté la última filmina en donde está nuestra información. Ok, aquí tenemos una oferta para el 14 de marzo, tenemos un 10% de descuento, etcétera. Aquí está nuestra información. Ese es nuestro teléfono, la LADES 477 del interior de la República Mexicana, ¿sí? O escríbanos a esa dirección de correo que está ahí, info@evorit.com. Ahí nos pueden contactar. Muchas gracias Bien. a todos. Gracias, Paco. Gracias a todo el equipo que ayudó a que esto se hiciera realidad. Les recomiendo mucho este curso que se va a lanzar, que es a distancia para todos aquellos que están en el extranjero. Les va a parecer genial. Entonces, les recomendamos, aprovechen que todavía hay descuentos en este curso y tiene un precio de introducción muy atractivo. Esperamos que a todos les haya sido de interés y les mandamos un fuerte abrazo y mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a concluir con el webinar y no olviden contestar la encuesta que a continuación se va a mostrar. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy excelente semana.